La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y también académico en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Nacional. Y saludo a mi colega, el profesor Marco Sánchez Araya. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, profesor, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Para nosotros es un placer estar un lunes más, acá en el programa Vamos a Movernos con una temática bastante bonita. Ambos vamos a estar en la conducción de este espacio denominado Vamos a Movernos, que es una de las actividades del proyecto de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Contanos, Marco, sobre el tema de hoy. Hoy tendremos como tema de fondo el entrenamiento de deportistas infantiles, lo que se debe evitar. Nos acompaña desde Paraguay el licenciado Darío San Irún, profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especialista en preparación física por la Universidad de Leipzig, es coordinador de las divisiones formativas del Club Deportivo Alemán en Asunción, Paraguay, y además es entrenador de voleibol femenino del American School de Asunción. Darío, muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. Hola a todos, gracias Gerardo, gracias Marco por la invitación y bueno, para compartir todo el conocimiento y la experiencia que tuve en estos años. Excelente, Darío. Pues para nosotros es un gran honor poder contar con tu participación en este programa para hablar sobre este tema tan importante, un tema que justamente lo desarrollamos en fecha significativa, el Día del Niño y la Niña. Bueno, aquí lo celebramos en Costa Rica el 9 de septiembre. Y bueno, pues es importante tocar esos temas, pues hay una gran población de deportistas que se inician a tempranas edades y no siempre con la mejor orientación. Así es que es muy importante tratar este tema de manera integral. Así es que nos complace mucho poder tener el apoyo de un profesional de la talla de Darío, que gracias a la tecnología, pues podemos tener ese contacto desde Asunción, Paraguay. Aprovechamos para dar un saludo a la distancia a todo el pueblo paraguayo. Y bueno, estamos en vivo por Radio 870 UCR y en Facebook. Agradecemos a Sebastián Torres y también a Cristian Salas que están por ahí en cabina de la 870. Y bueno, vamos a pasar de una vez con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. El entrenamiento de deportistas infantiles, lo que se debe evitar. Este es sin duda un tema trascendente, pues, pese a los avances en las ciencias del movimiento humano, todavía persisten en muchos países, incluyendo por supuesto a Costa Rica, una serie de prácticas poco o nada científicas, ni mucho menos pedagógicas, que se realizan en el ámbito de la preparación de jóvenes deportistas, muchas veces especializándoles desde temprana edad, entrenándoles en condiciones de exigencia similares a las de deportistas adultos o sometiéndoles a procesos competitivos no pensados para sus necesidades e intereses como niños, niñas y adolescentes. Y para tratar ese tema, tenemos el gusto de contar con la colaboración del licenciado Darío San Irún, profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especialista en preparación física por la Universidad de Leipzig, coordinador de las divisiones formativas del Club Deportivo Alemán de Asunción, Paraguay, entrenador de vóley femenino del American School de Asunción, a quien nuevamente saludamos y le agradecemos por acompañarnos. Marco. Darío, bueno, primero que todo, de nuevo, a extender el agradecimiento que te da don Gerardo. De verdad que es un placer tenerte por acá y que, como menciona Gerardo, gracias a la tecnología tenemos el chance de hablar de nuevo. Llevamos años de no hablar, ¿verdad? Entonces, sí. yo te conozco. Unos 5 añitos.
unos 5 años casi, sí, que por ahí estuvimos estudiando. Darío, bueno, pues yo te conozco bastante, pero me encantaría que pues, los que nos están escuchando y viendo pues conozcan un poquito de tu formación académica y también un poquito de lo que estás realizando ahorita a nivel profesional. Sí, bueno, le voy a comentar un poquitito para que entiendan el contexto en el que me manejé, en el que me manejo. Primeramente, bueno, en Argentina tuve la formación en educación física, donde también trabajé con chicos como parte de la carrera. Ahora teníamos que hacer las prácticas los últimos años, que tuvimos prácticas en la escuela normal, que sería la primaria, y también en la secundaria. Y ya después, cuando vuelvo a Paraguay en el 2018, 2017, pues 2018 empiezo a trabajar en el ámbito escolar. Trabajo en educación física desde primer grado hasta primer curso. No sé si en Costa Rica es igual los grados, pero más o menos desde 7 años hasta 16, en lo que es educación física. Y también ya en vóley femenino, más que nada, esos primeros años, desde la categoría sub-12, o sea, más o menos chicas de 10, 11 años en adelante. Y también ya después en el Club Deportivo Alemán a partir del 2021, con chicos y chicas también desde esas edades más o menos, o sea, desde los 11, 12 hasta los 18. Genial. Sí, ya tienes bastante contacto directamente con el trabajo de niños. Y Darío, a nivel académico, bueno, contanos un poquito sobre me decías que tuviste la licenciatura en Argentina y después de eso tuviste la especialización en Alemania, ¿verdad? En preparación física específicamente. Y pues ahorita que estás muy metido, ¿verdad? También dentro del ámbito del desarrollo deportivo. Yo creo que eso es algo muy importante en este tema y es algo muy importante, por lo menos a nosotros acá en Costa Rica a nivel nacional, ¿verdad? Me imagino que también allá en Paraguay debe ser bastante importante. Entonces, Darío, a mí me gustaría, tal vez la primera pregunta es, ¿por qué usted considera que es importante divulgar lo que se debe evitar específicamente en el entrenamiento de deportistas infantiles? Para mí es muy importante porque es la edad clave, o sea, como sabemos, tenemos muchísima gente o tendríamos que tener mucha gente en edades infantiles para que vayan llegando hasta lo que es lo profesional, ¿verdad? Entonces, es la edad más importante. Muchas veces creo que se descuida, de repente se le pone al profe más principiante con los más chicos y muchas veces debería ser al revés, ¿verdad? De repente debería ser el profe más experto con los más chicos porque es justamente la edad donde empiezan a conocer el deporte o la actividad y donde marcan esa impronta que les queda ya para siempre de que, por ejemplo, en el caso mío, el vóley es un deporte divertido, un deporte que les gusta. Y eso para mí es lo más importante en esos primeros tiempos, que le quede grabado en el cerebro, en el corazón, de que es algo divertido, algo que le gusta, y eso ya le perdura para la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener gente bien capacitada para ese comienzo de los chicos y chicas. Y ya hablando más de la parte técnica, en mi deporte, por ejemplo, esos primeros gestos que se graban, si se graban de forma incorrecta, es bastante complicado después corregir, ¿verdad? Un deporte tan técnico como el vóley. Por eso es verdaderamente muy súper importante esa primera etapa. Claro, de hecho se menciona que el entrenador más importante de todo atleta es el entrenador de formación, ¿verdad? Ya el resto llegan a recoger medallas, dicen por ahí. Sí. Darío, no sé si te ha pasado o tiende a pasar, ¿verdad? También en el deporte del vóley, que tal vez los entrenadores, o es una cuestión social, ¿verdad? Exige mucho el hecho de ganar, ¿verdad? En etapa formativa. ¿Existe algo, o te has topado con alguna experiencia de este tipo, ¿verdad? ¿Y qué consideras? Si es negativo o es positivo el hecho de generar esas expectativas tan altas en edades tempranas? Sí, yo creo que es un problema mundial, o por lo menos occidental, que está pasando hoy en día, que creo que es la generación de padres, creo que es bastante diferente a la que nosotros tuvimos. Yo creo que por ahí viene mucho también la presión, ¿verdad?, que sienten profes o chicos de tener que ganar. Yo veo, o sea, participo acá en Asunción en interescolares desde 6, 8 años
Yo no tengo personalmente esas categorías, pero pude ver en fútbol, por ejemplo, que es el deporte más pasional, más popular acá. Bueno, ver padres gritando a los chicos, ¿verdad? De 6, 8 años que todavía más o menos no entienden tanto lo que están compitiendo, ¿verdad? Entonces, y bueno, y profes también de esa forma, en edades tan tempranas, enfocándose en ganar, cuando es una categoría que para mí debería ser participativa. Y bueno, entonces es nosotros, por ejemplo, en el Colegio Americano tiene un reglamento de cada categoría, qué objetivos y cómo se va a encarar cada categoría. Por ejemplo, sub-12 tenemos que es participativo, o sea, todos tienen que jugar. Sub-15, todos participan, pero no se les asegura el tiempo, el mismo tiempo a todos los jugadores. Y ya lo que es la última categoría que se llama Varsity es ya competitivo. Entonces, es verdaderamente un choque porque muchos de los colegios acá no tienen esa misma filosofía y tienen equipos totalmente competitivos. Entonces, bueno, de repente se dan marcadores, obviamente, con mucha diferencia, y es difícil hacer entender a los chicos y a los padres también de que es un escalón en el proceso de los deportistas. Yo creo que eso es lo que genera más ansiedad, que no comprender que es un escalón en el proceso, un escalón súper importante donde lo más importante es los fundamentos, divertirse, y no todavía el resultado deportivo. Eso recién después de los 15, 16 años recién. Darío, ¿y te has topado tal vez una problemática directamente con papás que más bien ven esta estructura que me parece buenísima y de verdad te felicito porque es una estructura bastante buena a nivel de desarrollo deportivo, de desarrollo atlético a largo plazo, ¿verdad? En realidad parece muy buena, pero te has topado tal vez con problemáticas directamente con los papás que pasaba, y lo he visto tal vez como vos ahorita directamente en fútbol, que ya quieren o creen los mismos padres que son atletas profesionales, los chicos, ¿verdad? Y tienen que jugar todos los minutos y tienen que ser titular y tienen que ser el capitán y demás. ¿Te ha pasado has encontrado un choque en ese cambio de estructura y en ese cambio de visión que, vuelvo y repito, es muy bueno? Sí, claro, sí. Yo personalmente tuve también algunos casos de padres que de repente quieren ya que sus hijos o sus hijas sean las mejores jugadoras o la capitana, o bueno, esas situaciones que de repente, o también de ocasiones donde se ponían a dirigir al lado mío, al lado contrario, ¿verdad? Tenía 2 entrenadores, el chico y la chica, ¿verdad? Entonces, sí, eso a medida que los padres me van conociendo también y que les voy hablando, me van conociendo que mi forma de dirigir es, o sea, soy muy presente a la hora de dirigir. Y siempre les marco que, bueno, este es un espacio pedagógico donde el chico está con sus compañeros y con el entrenador. O sea, ese es el único momento. Después, obviamente, que pueden hablar y todo. Pero este es un momento, lo mismo en las clases, ¿no? Porque tenemos muchos que van a ver los entrenamientos. En el club, sobre todo, que no tenemos restricción en ese sentido. Y en el colegio sí está restringido el acceso de padres a los entrenamientos. Pero sí, de repente en deporte cuesta que comprendan los padres de que es lo mismo que está en el aula. O sea, es un espacio pedagógico donde no pueden ingresar a dar indicaciones o nada. Una clase de matemática no se te va a ocurrir ir a decirle, che, no sumaste acá, no restaste acá, ¿verdad? Y es lo mismo en la clase de vóley. Y también creo que la problemática es mayor cuando el papá o la mamá no tuvo esa experiencia deportiva y no comprende esos procesos, como hablé antes, de que son a largo plazo, de que hay escalones, de que de repente no importa si perdiste, pero cumpliste, por ejemplo, el objetivo del partido, que era, en mi caso, hacer 3 toques, o hacer buenos armados, o atacar. Esas cosas creo que falta mucha comunicación y formación para los padres. Eso es lo más importante. Y obviamente nosotros los profesionales de educación física también tener en claro eso. Yo creo que es más un problema educativo que otra cosa. Porque yo creo que si uno le comunica a los padres y comprenden eso,
se reduciría por lo menos los problemas. Siempre van a haber gente que no va a comprender, gente que es excesivamente competitiva, ¿verdad? Sabemos que proyectamos muchas cosas en los hijos, que también tenemos el otro caso, ¿verdad? Los que fueron deportistas, los padres que fueron deportistas y quieren que sus hijos también sean deportistas. Entonces yo creo que lo importante es que todos comprendamos de que es lo importante, sobre todo cuando son chicos, es que aprendan y se diviertan. Que ese es el objetivo principal y no el resultado deportivo. Pero como digo, si nadie les explica por qué los padres sabrían eso, ¿verdad? Si nadie les explica en ningún momento, no es algo innato, digamos, que todos sabemos. Nosotros entendemos porque estudiamos mucho tiempo, pero los que no tienen por qué saber, ¿verdad? No hay manual de paternidad y en deporte de repente, como digo, siempre es algo hasta contraintuitivo, ¿verdad? Porque uno como padre le quiere decir, hiciste bien esto, hiciste mal esto después del partido, y lo que menos quiere tu hijo o tu hija es escuchar ese examen después de jugar, ¿verdad? Así es. Conversamos sobre el entrenamiento de deportistas infantiles, lo que se debe evitar. Nos acompaña Darío San Irún, profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Paraguay, y experto en preparación de jóvenes deportistas. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica por Radio 870 UCR y en transmisión por medio de Facebook. Y bueno, antes de que sigamos con las siguientes preguntas de este bloque, algo que sería interesante puntualizar, Darío, es ¿en qué medida se ven afectados los jóvenes deportistas justamente por estas injerencias de los adultos? Tanto de esos padres, madres que se entrometen en el deporte y que son aficionados y duros jueces de sus hijos, hijas deportistas, y también de entrenadores que no siempre actúan de manera pedagógica ni adecuada para las categorías infantiles que tienen a cargo en ese proceso formativo. ¿Cómo es que lo viven los niños deportistas en tu experiencia y qué se puede hacer para que esto pueda mejorar? Sí, bueno, en el caso de los chicos que tienen esa presión, obviamente que se nota que no disfrutan del deporte, genera un estrés más que un disfrute. Como digo, muchas veces saben que después, hablando de los padres, va a venir un examen o un reto de que hizo bien esto, hizo mal esto. Entonces eso le genera ya muchísimo estrés al chico y sabemos que los niños no tienen las mismas capacidades intelectuales, emocionales que un adulto, pero si a nosotros mismos nos cuesta, a los niños muchísimo más. Entonces, y de parte de nosotros, los entrenadores, que también podemos marcar justamente eso de forma negativa, de decir, por ejemplo, no servís o no jugás bien, ¿verdad? Cuando un chico todavía está empezando. Entonces, verdaderamente, como dije antes, nosotros le podemos marcar de forma positiva o negativa en ese inicio. Entonces, y nosotros los entrenadores, verdaderamente, somos muy, muy importantes en eso. Yo creo que el entrenador deportivo es una persona que le puede marcar casi más que nadie a un chico de forma positiva y también de forma negativa. En estos años de trabajar, creo que me di cuenta que es más de lo que me imaginaba, realmente el impacto que uno puede tener. Entonces uno como adulto tiene que saber eso, tiene que estar bien consciente de eso. Y obviamente yo creo que el manejo emocional personal de cada uno es extremadamente importante. De repente yo intelectualmente puedo saber lo que tengo que hacer, pero de repente me traicionan mis emociones, ¿verdad? De repente se vuelve el partido cerrado y me olvido de todo mi reglamento, mi forma de pensar, la filosofía, ¿verdad? Que nos pasa a todos, ¿verdad? Pero para mí lo importante es ver que ese chico está disfrutando, ¿verdad? Mi experiencia también con los chicos y las chicas es que les gusta muchísimo el desafío a los chicos. En el caso de mi deporte, que es muy técnico, como dije antes,
No es tan fácil hacer, sobre todo la parte lúdica al comienzo, o sea, hacer mucho juego porque es muy técnico justamente y de repente tenés que tener una habilidad mínima para poder participar en lo que es vóley. Pero a los chicos les estimula muchísimo ese desafío. Entonces, esa presión, digamos, que nosotros, ese desafío que nosotros le hacemos como entrenadores también es súper importante. Bueno, solamente que tiene que ser en la medida justa para que les sea un desafío que ellos puedan atravesar. Pero en mi experiencia genera muchísima motivación ese desafiarles y ese demostrarles que pueden, que hace 2 prácticas no podían meter un saque, ahora pueden meter, y así. Claro. Creo que eso es importantísimo. Claro. No, buenísimo. Muchas gracias, Darío, porque nos estás dando una visión desde el entrenador, ¿verdad? Y desde vamos a ver, a mí siempre me gusta hablar desde la cancha, ¿verdad? O sea, es una cuestión muy práctica que la estás viviendo, entonces esto es muy importante. Y también, de hecho, ahí es donde me surge otra consulta, Darío, porque yo sé que implementar estos programas o crear estos programas, ¿verdad? Cuando se está generando, ¿verdad? Puede incurrir en algunos errores. O el intentar adoptar modelos extranjeros, ¿verdad? Y adaptarlos al país de uno, ¿verdad? Según las condiciones que uno tiene, ¿verdad? Puede ser un poquito complicado. Sí. ¿Cuáles fueron los errores más comunes que vos viste a la hora de generar este tipo de programas? Y si tuvieras el chance de volver a generar otro programa con el que estás trabajando ahorita, ¿qué cosas podrías decir que, bueno, de entrada voy a hacer esto primero, voy a corregir tal cosa? ¿O qué mejorarías ahorita dentro del programa? Bueno, ahí te podría hablar más de lo que es las divisiones formativas en el club alemán. Lo que estamos haciendo ahí es algo que no se hizo mucho en vóley, en Paraguay al menos, que es tratar de ser como el otro deporte como fútbol o básquet, que ya tienen una estructura bien hecha de, bueno, pasas de infantil y vas pasando hasta llegar a primero. Eso no había en vóley, normalmente empezaba nada mucho más tardía y de forma más informal. Entonces, estamos tratando de hacer algo nuevo para acá, que es hacer un proceso desde chico, incluir también la parte de fuerza, o sea, hacerlo más serio el deporte con estándares, digamos, internacionales, ¿verdad? Pero sí adaptar a lo que es nuestra realidad y hacer ese proceso justamente. Y creo que ahora estamos en un momento de crisis, de transición, de que los padres y los alumnos se van acostumbrando a eso, que ya no es más el deporte de colegio, por ejemplo, a un nivel obviamente más bajo porque tiene otro fin, sino que ya es mucho más, tenés que cumplir, tenés que ir, sos convocado, no sos convocado. Entonces, yo creo que ese proceso se va a ir, porque es una nueva cultura que se está formando, entonces eso va a ir pasando a poco. Como dijiste, hay que adaptar obviamente a la realidad. Entonces, para mí era un proceso de largo plazo, para poder llegar a los modelos que vimos en Alemania, por ejemplo, el comienzo del entrenamiento a los 6 años o 7 años. Bueno, eso vamos a tratar de llegar dentro de 5 años a que la iniciación ya se dé a esa edad. Ahora más o menos estamos en sub-10, que es nuestro 4.º año, empezando en los 8 o 7 años. Entonces, obviamente que eso no podía plantear al comienzo. Entonces yo sabía que era un proceso gradual de ir creciendo, que la gente vaya conociendo el estilo, que se trabaja en serio, y a partir de ahí vamos a ir llegando a eso que se hace en los mejores países. Realmente es una cuestión de ir trabajando y de tener esa estructura bien armada y de tener justamente el conocimiento de cómo se tiene que trabajar a cada edad. Creo que esa es la parte más importante, bien claro, y obviamente adaptado a la realidad de acá, ¿verdad? Que Paraguay es un país chico, Asunción particularmente una ciudad no muy grande, pero que sí tiene dificultades, por ejemplo, en el transporte, donde los papás sí o sí le tienen que llevar ellos con su auto a los chicos, bueno, hora pico, o sea, realmente hay dificultades también para ellos. Entonces, todos esos temas hay que tener en cuenta, que después tienen otras actividades, que van entendiendo que el deporte ya requiere ese compromiso, requiere que reserves esos 3 entrenamientos a la semana, tu sábado vas a jugar los partidos, o sea, todo eso requiere hasta organización familiar, una logística familiar, donde los padres y los chicos se van adaptando de a poco. Claro, claro, Darío, y una vez que ya tienen la estructura, ¿cómo logran o cómo han logrado en realidad
que los entrenadores cumplan con lo que es necesario para cada edad? Bueno, en mi caso, por suerte, tengo dos entrenadores muy, muy buenos. Uno que es un profe que tiene ya muchísima experiencia, prácticamente el que más tiene en Paraguay, que es un entrenador que tiene la certificación de dar curso FIP, ¿verdad? Que es la Federación Internacional de Vóley. Y él se encarga justamente de la parte de base. Entonces, como dije, como le dije a él, el mejor está en la base como tiene que ser. Entonces, primero nosotros los profes o mi equipo tenemos que tener claro la línea de trabajo y todo, justamente explicarle todas estas cosas, la estructura, el proyecto mismo de cómo pensamos llegar en qué momento a cada situación. Por ejemplo, como dije lo de la iniciación. Bueno, vamos a tratar de llegar en 2026 a la iniciación en 7, 8 años. ¿No? Pero verdaderamente es una dificultad el tema de conseguir profesionales con buena formación acá, en Paraguay específicamente, que tengan la carrera de educación física y que tengan también formación en el deporte específico en este caso. Entonces, nos toca a nosotros tratar de ir formando, que es una etapa siguiente del proyecto que estamos haciendo, de ir formando profesionales para poder seguir creciendo en el proyecto. Pero realmente es complicado en ese sentido, porque esa formación, porque nosotros, por ejemplo, tuvimos en Leipzig, realmente no es algo de fácil acceso acá, en nuestro continente, al menos en Paraguay es bastante complicado, ¿no? Tener ese modelo de desarrollo del atleta a largo plazo, que debería tener todo formador de chicos, debería tener súper claro qué se tiene que hacer, cuántos años tengo que hacer tal cosa y después tal cosa, ¿verdad? Que trabajar en cada edad, ¿verdad? Qué capacidad física acá es clave, qué capacidad física acá, cómo trabajar la fuerza en esta edad, cómo trabajar la fuerza en la otra edad, dependiendo de los sexos también. O sea, todas esas cosas realmente hay que estar bien formado para comprender, ¿verdad? Y llevar de forma responsable. Entonces, en mi caso, trato de liderar en ese sentido y de ir delegando esas tareas, ¿verdad? Pero tratar de yo ir formando esa estructura de base y a partir de ahí los profes van desarrollando dentro de esa línea sus clases. Buenísimo, sí, qué bueno que lo complicado es, como vos lo mencionas, de generar la estructura, ¿verdad? Ya después de cantar hacia los entrenadores viene siendo un poquito más sencillo si los entrenadores son realmente buenos, ¿verdad? Entonces, no, me parece genial, de verdad, que la estructura la está montando, o sea, bueno, y que ya está rodando, de hecho, la estructura ya está generando frutos y demás, ¿verdad? Y pues nada, felicitarte en cuanto a eso, ¿verdad? Yo sé que es un trabajo bastante arduo y bastante complicado, ¿verdad? Y de convencer a mucha gente también, ¿verdad? Entonces, de verdad que felicitarte por el hecho de eso. Don Gerardo. Sí, algo que, bueno, es importante y entre los principios de la metodología del entrenamiento a nivel deportivo, y bueno, no solamente como principio metodológico, sino como un principio biológico, tenemos el principio de la multilateralidad y este va en cierta oposición con el principio de la especificidad, que se relaciona con el proceso de la especialización, es decir, tratar de convertir en expertas en un deporte a jóvenes desde tempranas edades, versus el darles una base motora más general, más amplia, más diversa, que sería justamente la aplicación de este principio de la multilateralidad. Recalquemos algunos beneficios importantes que tiene este proceso, y de una forma tal que sobre todo padres, madres de deportistas jóvenes puedan entender por qué necesariamente tienen que cambiar sus estructuras mentales, porque los adultos son quienes tienen que hacer el cambio. Los niños, niñas se adaptan fácilmente. A ellos lo que les gusta es el movimiento, participar, disfrutar, gozar, como bien lo has dicho, Darío.
pero a los adultos les toca hacer ese cambio de esa estructura mental. Bueno, ¿cómo venderle la idea de que realmente es mejor ese trabajo multilateral? Es decir, que si inscriben a su hijo o hija en una escuela, por ejemplo, de baloncesto, no es que vaya a aprender solo baloncesto, es que si está en una etapa de iniciación, tiene que tener toda esa base multilateral, tiene que hacer incluso trabajos coordinativos con sus piernas, incluso pateando, actividades rítmicas incluso, y no necesariamente todo va a ser la práctica específica del baloncesto por llamarse una escuela deportiva de tal deporte, por poner un ejemplo. Sí, bueno, en el caso nuestro, lo ideal sería justamente poder hacer una porción de la clase, por lo menos, justamente para la parte de desarrollo de capacidades coordinativas o capacidades físicas, y después recién pasar a la parte específica de vóley, ¿no? Eso es algo que me gustaría hacer en el futuro. Sí hacemos con las edades más avanzadas, con los chicos, donde hacemos la parte de fuerza sobre todo, y, o sea, le dividimos en 2 días de fuerza y un día de velocidad. Dividimos de esa forma. Entonces, fue una adaptación, les llevó tiempo comprender que es importante que realmente ahora que ya llevamos 4 meses más o menos, se está notando ya en el juego también que están más coordinados, que tienen más reacción, sobre todo en la parte de femenino. Pero realmente es un proceso, como digo, de acostumbrarse a una cultura de entrenamiento más seria. Y en el caso de edades más tempranas, justamente creo que el mayor problema o una problemática en deporte de altos como el vóley es que el chico que se desarrolló más rápido o la chica se desarrolló más rápido, hacerle jugar de repente en posiciones que a la larga le van a limitar. Creo que es algo que en básquet también ocurre mucho ahora, que de repente el más alto juega de pivot y después no crece más, se queda en 1.80 y no tiene las habilidades para jugar con 1.80 de adulto. Bueno, lo mismo pasa en el vóley. De repente vos jugás en una posición que es la de bloqueador, que obviamente tiene que jugar el que llega al bloqueo. Entonces, y justamente es una posición que más te limita técnicamente. Entonces, es súper importante comprender que primero captar esos talentos, esos jugadores que de repente tienen algo más técnicamente o intelectualmente o lo que sea, para que no entre en esa especialización tan temprana y pueda ser a largo plazo un jugador mucho más completo y pueda jugar en 2 posiciones. Siempre le digo a los chicos y las chicas, no se encierren, los chicos de 13, 14 años, en una posición. Yo soy tal cosa. Puede ser que seas armadora toda tu vida, o puede que juegues de punta, o puede que juegues de otra posición. Lo ideal es el desarrollo completo, mayor capacidad coordinativa posible, para que después, a la hora de especializar, después de los 15, pueda ya tener toda esa base para hacer. Porque realmente en vóley vos te necesitas manejar todo. Te especializas en algo, pero tenés que saber tocar arriba, tenés que saber tocar abajo, tenés que saber sacar y tenés que saber atacar, por más que seas armado. Entonces, eso es verdaderamente un desafío, porque de repente cuesta encontrar gente alta, ¿no? Y de repente tienes 1 o 2 chicas que llegan a la red y bueno, le tenés que hacer jugar de bloqueadora porque es la única que llega. Pero a la vez se podría hacer algo para paliar esa especialización, digamos. Y como digo, la parte del entrenamiento más importante para mí es el desarrollo de las habilidades, que el chico vaya mejorando, pero en todo, ¿verdad? No solamente en su puesto. Y eso realmente es complicado de lograr pedagógicamente, que el chico o la chica entienda de que primero tenemos que hacer ese escalón y después pasar a lo siguiente. Bueno, hablo específicamente del vóley, que es un deporte muy particular en ese sentido, porque es mucho más desafiante la participación que en otros, en la iniciación, porque, como dije antes, tenés que primero manejar cierta habilidad para poder jugar. No es como básquet o fútbol, que de repente vos vas a entrar y corres, y bueno, ya marcás, por lo menos, no vas a anotar, no vas a meter gol, pero ya podés participar. Bueno, en el vóley, si vos no metes tu saque o no medís todavía el tiempo y el espacio,
no te equivocas todas las veces que tocas la pelota. Entonces, eso es verdaderamente, y ya por experiencia, las que verdaderamente logran hacer ese proceso primero de base, de paciencia, de trabajo general, después verdaderamente pueden jugar en cualquier posición y tienen una cantidad de herramientas muchísimo mayor que las que ya están especializadas en algo antes, ¿verdad? Y al chico también le genera como una seguridad mala esa especialización temprana para decir, yo ya soy central, y después no creció lo suficiente, tiene que jugar en otro puesto, y le cuesta muchísimo más que si vos ya lo preparás de forma integral antes, ¿verdad? Y bueno, como dije, lo otro es que nosotros como profesionales tengamos claro también, aparte de la parte de técnica específica del deporte, que le tenemos que trabajar en cada edad también, ¿verdad? La parte de fuerza es algo que se pasa muchas veces por encima, o no se le da la importancia, pero realmente marca para mí demasiada diferencia, es lo que veo en los entrenamientos, del que tiene la fuerza de trabajar y el que no tiene. Que sabemos que en chicos, o sea, en niños, niñas, hay formas de trabajar, y en adolescentes de otra forma. Pero está todavía el mito de que la fuerza es mala, que las pesas son malas, de que te vas a quedar chico. Entonces, eso es, a medida que los resultados se van dando, ahí la gente va a ir adaptándose, ¿verdad? O creyendo más firmemente en eso. Conversamos sobre el entrenamiento de deportistas infantiles, lo que se debe evitar. Nos acompaña Darío San Irún, profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Paraguay, y especialista en formación de jóvenes deportistas. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica por Radio 870 UCR y en transmisión por la plataforma de Facebook. Adelante, Marco. Muchas gracias, profesor. Y bueno, Darío, verdad que muchas gracias, porque ya llevamos cerca de 40 minutos y ya nos ha dado mucha información a nosotros, ¿verdad? Como entrenadores, y también a los padres. Hemos hablado de desarrollo atlético a largo plazo y también sobre fases sensibles, ¿verdad? Sobre en qué momento podemos desarrollar algunas de las capacidades condicionales de mejor manera, aprovechando ciertas ventanas, ¿verdad? Que tenemos por ahí. Yo sé y estoy seguro de que este tipo de metodología, o sea, se obtiene resultados, y que dicha que ya lo estás notando, ¿verdad? Eso me parece muy bueno. Pero también sé que es necesario generar un ambiente positivo para que todo esto vaya, sea bonito el ambiente, ¿verdad? O sea, que el chico llegue a entrenar, se sienta cómodo, que los entrenadores se sientan cómodos, y que los padres, ¿verdad? Eso es bastante importante, aparte de la estructura que ya generaste, que es muy, muy importante, ¿verdad? ¿Cómo podrían los entrenadores, si le vamos a dar un consejo a algún entrenador, cómo podrían los entrenadores adoptar un modelo en el cual se pueda fomentar ese ambiente positivo, tanto con padres como con el colegio, como con los chicos y hasta los mismos dirigentes deportivos? Sí, muy buena pregunta, Marco. Realmente creo que es algo súper importante, como dije, la parte de marcar eso, de que el chico diga, este deporte me gusta. Y bueno, una parte importantísima en un deporte colectivo es el grupo, ¿verdad? Porque le puede gustar de repente el deporte o la técnica o inclusive el entrenador, pero el grupo le trata mal, no le quiere, le excluye, y obviamente que eso le va a marcar, y no le gusta el deporte, pero no era específicamente el deporte, era por el grupo. Entonces nosotros como entrenadores, como líderes en ese momento, tenemos que ser bien conscientes de nuestro liderazgo y de lo importante que es. Y en mi experiencia en estos años, es realmente el impacto que podemos tener es súper importante, y creo que nosotros los entrenadores tenemos que empezar por nosotros. O sea, si nosotros verdaderamente marcamos la línea de cómo me tengo que comportar con la compañera, cómo tengo que ser, porque nosotros, los chicos, nos observan todo el tiempo y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, ¿verdad? De una forma increíble, porque sienten siempre una admiración o una gran necesidad de aprobación de su entrenador, justamente porque es algo que es súper importante para un chico, su entrenador o su entrenadora. Entonces, creo que lo primero es nosotros empezar por nosotros. Si nosotros tenemos que tratar de hacer algo para nosotros crecer, para nosotros estar bien,
para estar lo más ordenado posible que podamos en nuestra vida, lo más estable, ¿verdad? Porque, o si no, nosotros transmitimos todito eso a los chicos, ¿verdad? Si nosotros no estamos bien, no vamos a poder tener el resultado, no vamos a poder tener el impacto que queremos tener en los chicos. Yo creo que es algo que no se habla mucho, pero realmente todo empieza por nosotros, porque nosotros estamos siendo la cabeza, estamos siendo observados, entonces depende de cómo nosotros estamos internamente, y creo que es algo que no le ponemos suficiente atención, o no decimos, bueno, hago esto para esto, ¿verdad? En mi caso siempre hice meditación, hice cosas para tratar de estar bien también en ese sentido emocional, y es lo más importante como líderes dentro del equipo, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros podemos conectar. Y en un deporte colectivo como el vóley, que es de muchísima conexión, donde se siente casi como juegue fútbol, juegue básquet y todo, pero en el vóley realmente la conexión que se tiene dentro de la cancha, cómo se transmite, para bien o para mal, es muy fuerte. Entonces, yo como entrenador marco muchísimo eso, que necesitamos estar unidos en el entrenamiento. No tenemos que ser todos mejores amigos, no va a pasar. Trabajo con un adolescente de 13 a 15 años, una complicadísima, ¿verdad? De mucho grupismo, de este sí, este no, pero es que comprendan eso, que realmente si estamos unidos, trabajamos mejor juntos, es así. No es una cuestión de ética, que yo, como le digo, no es una cuestión de que es lo moralmente correcto, es que realmente lo que nos hace jugar mejor. Si hay buen ambiente, si los chicos y las chicas quieren venir a la práctica, se nota y se siente, ¿verdad? Y eso creo que nosotros generamos, como digo, desde nuestro liderazgo, de nuestra forma de ser, de lo que nosotros transmitimos desde adentro, que es algo que el alumno capta inconscientemente. Pasa que de repente el alumno así te admira, lo que sea, y ni siquiera probablemente lo comprenda por qué. Pero eso es algo clave que nosotros tenemos que saber como entrenador. Entonces, tenemos que hacer algo para trabajar esa parte nosotros mismos, para poder transmitirla a ellos también, porque si nosotros no nos comprendemos emocionalmente, ¿cómo le vamos a comprender al chico? ¿Cómo mantener empatía, que es algo súper importante con el chico o la niña, ¿verdad? El niño o la niña, que está pasando mal, que tiene miedo, que esto. Es todo el tiempo están las emociones en juego. Y mi deporte es un deporte muy emocional, muy de momentos, como todos los de red. Entonces es eso, ¿verdad? Acompañarle todo el tiempo en eso, ¿verdad? Lo que yo le trabajo mucho el tema del miedo, ¿verdad? Que el miedo sea algo, por ejemplo, o el miedo te paraliza o te pone hiperactivo. Entonces, ¿cómo hago para atravesar eso? Lo primero es reconocer, y en mi caso les hablo mucho. Lo primero es reconocer, porque muchas veces uno por protegerse dice, no, el foco, el no sé qué, pero en realidad es que tengo miedo a jugar el partido. Entonces, una vez que los chicos y las chicas reconocen, ok, me pongo nervioso, me da miedo, a partir de ahí podemos superar esa situación. Y yo tuve muy buenas experiencias en ese sentido de equipos que en los momentos clave se ponían muy nerviosos y terminamos perdiendo por eso, por una cuestión emocional, a convertirse en equipo fuerte emocionalmente. O sea, entonces, es verdaderamente, por eso me parece muy buena la pregunta, porque podemos hablar de técnica, podemos hablar de fuerza, podemos hablar de todo, pero realmente si no hay un buen ambiente donde el chico se sienta bien, no va a querer ir. Podemos tener las pesas, podemos tener las mejores pelotas, pero si no le transmitimos, si el chico no se siente bien, no va a querer estar. Y en todos mis grupos que trabajé desde 60 años para abajo, se generó eso, ¿verdad? Porque le doy muchísima importancia, y obviamente marco también la que no está en esa línea, ¿verdad? La que le trató mal a la compañía. Si yo veo, le hago saber a todo el grupo que eso no es tolerable. Entonces, sí, es súper, realmente. Ahora hicimos, por ejemplo, en el Colegio Americano, el director deportivo nos hizo una capacitación de Tridimensional Coaching, que trabaja la parte de habilidades, la parte mental y la parte de corazón. Que nosotros como entrenadores sepamos que podemos impactar justamente de manera profunda en los alumnos. Entonces, a mí me pareció realmente algo súper importante, súper útil para nosotros los entrenadores de, sí, la parte técnica, la parte de habilidades, pero también tenemos que pensar toda la parte mucho más profunda, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos seres humanos
Y en el ámbito escolar, por ejemplo, muchos terminan el colegio y ya no van a hacer deporte, ¿verdad? O va a ser su etapa de deporte más serio. Entonces, lo más importante no es lo deportivo en ese caso, ¿verdad? Lo más importante es lo que se van a llevar para el resto de la vida. Sea un buen grupo, sea un buen recuerdo, o sea hábitos saludables que ya le quedan para el resto de la vida. Por más que no vuelva a competir en vóley competitivo, pero sí va a poder jugar un vóley social, va a poder jugar con su familia, va a poder jugar en su universidad. Entonces, creo que esa parte es súper importante, por eso me parece excelente la pregunta, Marco. No, buenísimo, muchas gracias. De nuevo, repito, es que estás en la cancha, entonces es muy importante, ¿verdad? Porque lo estás viviendo. Entonces, eso es una aproximación muy, muy importante y ojalá que padres y entrenadores nos estén escuchando, ¿verdad? Y de hecho también ahorita me surge otra pregunta que viene dada desde el rendimiento deportivo, ¿verdad? Nosotros nos centramos, bueno, nosotros no, socialmente estamos centrados en que el chico tiene que ganar, el chico tiene que ganar. Claramente ese no es el modelo tuyo en que estás trabajando ahorita, pero si nos pudieras dar, o nos pudieras decir cuáles serían las problemáticas que surgen del hecho de estar centrándose únicamente en el resultado. No sé si te ha pasado en algún momento. Entonces, nos pueden dar una aproximación sobre ello. Sí, yo, bueno, personalmente soy muy competitivo también, entonces de repente, como dije, de repente nos equivocamos, nos dejamos llevar, ¿verdad? Por más que tenga claro la filosofía y todo, de repente te metes en el partido y, bueno, te vas. Y creo que la problemática principal de eso es que cuando uno se enfoca solamente en ganar, uno tiene la vista así, solamente en eso. Y es como que dejas de ver los lados. Dejas de ver las cosas extras que están pasando, la parte emocional, o sea, miles de otras cuestiones, porque está solamente tu cabeza en ese objetivo. Y eso genera, obviamente, en mi caso como entrenador, disfruto menos del partido y todo, disfruto solamente si gano, obviamente, ¿verdad? Y eso se transmite a los chicos y las chicas. Somos los peores si perdemos, somos los mejores del mundo si ganamos, ¿verdad? Y en niños eso es malísimo, ¿verdad? Porque están todavía formándose. Entonces, de repente, no es transmitir eso, no es lo más importante. Siempre digo, vamos a enfocarnos en nosotros, ¿verdad? Si nosotros jugamos a nuestro nivel, genial. Ahora, el rival es mejor, ¿qué vas a hacer? Vas a perder. Son cosas que van a pasar. Entonces, tenemos que tener bien claro nosotros eso. Primero para mí es eso, tener bien estructurado, yo saber, ok, mi sub-12 tengo que jugar de tal forma, mi sub-15, mi sub-18 de tal forma, ¿verdad? Pero a la vez, algo puede parecer contradictorio, a la vez también hay que enseñarle a ganar, ¿verdad? Yo le digo a los chicos, si nosotros no estamos jugando a ganar, no estamos jugando, estamos participando. O sea, si yo estoy jugando nomás, o sea, participando, y yo pateo la pelota o tiro, me da igual ganar o perder el punto, no estoy verdaderamente jugando. Porque el deporte es un juego competitivo, ¿no? Se gana y se pierde. Entonces, siempre le empujo a que lo hagan totalmente, que es justamente jugar a ganar o perder. Ahora, lo que hay que saber es ganar y perder. Pero sí hacerlo con todo. O sea, yo doy mi 100%. 100% de Juan es diferente al de María. Cada uno tiene días o todo, pero mi 100%. Y obviamente que uno que está acompañando el proceso sabe bien cuál es el 100%, cuál es el 100% de cada uno. En ese sentido hay que estar bien atento a los chicos y a las chicas y conocerles justamente para saber si verdaderamente está haciendo menos a propósito o le pasa algo. Y obviamente que nos equivocamos muchas veces en los juicios que de repente hacemos. ¿No? Pasa mucho. Me pasó el fin de semana que una chica estaba jugando muy, muy mal y estaba triste porque la mamá, al terminar el partido, me dijo, porque la mamá estaba en el hospital. Bueno, y ahí lloró y bueno. Entonces son situaciones que de repente uno no puede saber. Entonces eso me parece lo más importante. Claro, no, sí, de hecho, muchísimas gracias, Darío. Si nos quedamos repasando ahorita, ¿verdad, profe? Algunos de los temas que hemos visto, profe Gerardo, podemos ver que hemos tocado el desarrollo atlético a largo plazo, hemos tocado el trabajo sobre el colectivo, ¿verdad? Sobre el grupo, también es muy importante. Y también otro de los pilares que es el entrenador, ¿verdad? Que también emocionalmente y demás está.
para saber que no únicamente es ganar, ¿verdad? Y más y muy importante, ¿verdad? ¿Cómo podría afectar eso en términos del desarrollo atlético a largo plazo, ¿verdad? Yo creo que nos has dado una muy buena aproximación, ¿verdad? Del tema y muy profesional. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por esta aproximación que nos estás dando, profesor. Uh-huh. Conversamos sobre el entrenamiento de deportistas infantiles, lo que se debe evitar. Nos acompaña Darío Sanirún, profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Paraguay, y especialista en la formación de jóvenes atletas. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de Radio 870 UCR. Estamos en vivo por la frecuencia de 870 AM en transmisión en internet desde el sitio de las emisoras del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica y también en transmisión por la plataforma de Facebook. Y pasamos ya a nuestro bloque de cierre, Marco. Sí, de hecho, el tiempo siempre nos gana. Entonces, Darío, nos encantaría que si nos puedes dar algunos puntos importantes de lo que hemos hablado sobre este tema, ¿verdad? De lo que se debe evitar, ¿verdad? Específicamente en el desarrollo atlético a largo plazo, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes regalar algunos puntos importantes que algunos entrenadores y padres de familia deban saber y ojalá aplicar con sus hijos, ¿verdad? Como una especie de decálogo. Algo así. Un resumen. Uh-huh. Sí, bueno, para resumir un poquitito, primero nosotros los entrenadores tener el conocimiento para ir acompañando las diferentes edades, las diferentes necesidades. Nosotros en la parte emocional tratar de estar nosotros bien primero para como líderes transmitir eso a los chicos y a las chicas y también poder empatizar de manera más fácil con ellos y lograr un buen ambiente y conexión en el grupo en el que estamos. Eso es, somos verdaderamente la pieza más importante en lo que es un equipo deportivo, sobre todo en esas edades tempranas. No especializar temprano, ¿verdad? Que es algo que sabemos, lo que nos formamos, escuchamos mucho seguramente en nuestra formación. Tratar de hacer lo más integral posible la formación de los chicos, ni siquiera especializado todavía en deporte, sobre todo antes de los 12, sino que tengan diferentes experiencias, inclusive deportivas. Yo recomiendo de repente antes de los 12 años hacer por lo menos 2 deportes y después ir eligiendo el que les gusta más. Que acá, bueno, en Asunción es bastante fácil porque en los colegios normalmente se practican 2 o 3 deportes mínimos. Entonces, y en lo que es el entrenamiento específico del vóley, trata de hacer por lo menos una porción de la práctica para la coordinación, para la parte de las capacidades físicas y después en la parte técnica no especializarle en un puesto, sobre todo antes de los 13 años, donde todavía no está totalmente desarrollada. No especializarle en puestos, sobre todo en puestos que le puedan a la larga generar una limitación técnica y que les encierren en un rol específico que después a la larga, de repente por estatura no va a poder cumplir o le va a limitar muchísimo. Eso realmente es un desafío importante porque depende mucho de la cantidad y los tipos de jugadores que tenés. Y la parte, como dije, que no se habló mucho, que es la parte emocional, que tenemos que cuidar. Siempre nosotros estamos en deporte, que el deporte realmente creo que es una de las actividades que más genera emociones, todo tipo de emociones. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Nosotros como profesionales, primero nosotros mismos cómo estamos y después poder percibir a nuestros alumnos y alumnas para ver cómo gestionar esas emociones y ayudarle a ellos a gestionar esas emociones. Sabemos que nosotros como adultos tenemos muchas más herramientas para gestionar emociones que los chicos, las chicas y adolescentes es peor, ¿verdad? Una edad donde la gestión es mucho más complicada. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta constantemente en todos los entrenamientos. Y también, algo que no dije es tratar de incluir también en los entrenamientos esa parte
para trabajar la parte mental emocional. Algo que no, de repente no hacemos o no ponemos dentro de nuestra planificación, porque es pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero realmente, si la parte emocional, mental está bien, le sacas muchísimo más fruto a tus entrenamientos. Aparte que disfrutas más y todos disfrutan más. Entonces, realmente también hacer momentos de la clase, o por lo menos una vez a la semana, momentos de hablar, de compartir o de generar algo emocional para generar ese vínculo dentro del grupo o generar equipo. Porque nosotros, una cosa es un equipo y otra cosa es un grupo, ¿no? Realmente cuando un equipo empieza a jugar como equipo, se nota muchísimo la diferencia con un grupo. De repente tiene buenas individualidades, buenas jugadoras, pero cuando uno juega como equipo es realmente otro rendimiento y aparte la experiencia que nos llevamos todos es mucho, mucho mejor, ¿verdad? Ya tuve las dos experiencias, ¿verdad? De dirigir grupos, dirigir equipos y es realmente mucho más lindo para todos lograr ser equipo. Y para eso justamente necesitamos una intencionalidad en el proceso para poder llegar a construir eso. Entonces eso, yo le invitaría a los profes que investiguen esa parte, que busquen también formarse en esa parte, aparte de la parte técnica y todo, porque al final es, creo que la base. Claro. Bueno, Darío, de verdad que muchísimas gracias. Nos abriste muchísimo la visión en cuanto al tema, de manera muy profesional y práctica, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, agradecerte. Esperaría que nos veamos pronto. No esperar 5 años más, pero bueno, Darío, muchísimas gracias por el tiempo también en agenda, ¿verdad? Y de todo corazón, de verdad, gracias. Bueno, gracias Marco, gracias Gerardo. Ojalá sea en Costa Rica, pura vida ahí, podamos hacer una reunión, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias, la verdad que para mí un placer compartir estas experiencias y todo, así que cualquier otra oportunidad o lo que sea, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Un saludo también a toda la audiencia del programa. Gracias, Darío. Pues sí, esperamos, ojalá un futuro muy, muy, muy cercano podernos encontrar ya físicamente. Eso sería genial. Y bueno, pues incluso poder abordar un poquito más a profundidad esta temática sobre el trabajo de la gestión de las emociones y sobre todo desde el deporte de base, que nos parece fundamental, y qué dicha que lo mencionaste y que lo estás aplicando y a seguir adelante. Y de este modo, pues despedimos un espacio más del programa Vamos a Movernos, actividad de difusión del proyecto de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y de Radio 870 UCR. Le agradecemos a Sebastián Torres y Cristian Salas, que estuvieron ahí en cabina de la 870, y les esperamos el próximo lunes a las 11 de la mañana en un espacio más de Vamos a Movernos, y aquí en la 870 UCR. Feliz semana.